Bienvenidos a la hora estelar de la divina revelación Alfa y Omega, en la hora del conocimiento universal, en la hora de la divina doctrina del Cordero de Dios o divina escritura telepática. Vamos a compartir en esta noche un programa más con el agradecimiento pleno a la gran familia solar del infinito cosmos, a nuestra divina Madre Universal Omega, la mejor amiga, a nuestro divino Padre Celestial, al Hijo primogénito solar Cristo. Nos enseña la divinidad, que la Santísima Trinidad se aparece en infinitas formas, para algunos, y según su evolución puede ser fuego, agua, roca, viento, ruido, rayo, movimientos sísmicos, atmósfera, sol, señales en los cielos, escrituras telepáticas, doctrinas revolucionarias, etc. Las listas de cómo se aparece el Creador en los mundos es infinita. Nada tiene límites en el divino Creador. En los mundos infinitos, nada tiene límites en nuestro divino Padre. Y su presencia es causar sorpresa a sus hijos. Es por eso que ningún acontecimiento divino tiene fecha, solo conjeturas, aunque no es regla absoluta. En mundos más avanzados, en mundos más angelicales, sus criaturas poseen infinitos conocimientos. Esas divinas ciencias calculan en forma maravillosa una visita del Divino Padre. Y aún así, el divino libre albedrío del Divino Padre es impenetrable. Es lo único que nadie puede penetrar. Bienvenidos sean, hermanos. Vamos a compartir con ustedes un programa sobre salud y la armonía biológica, mental, espiritual, magnética, energética, con los elementos de la naturaleza. Pero antes queremos hacer siempre un comentario con lo que vemos en el mundo, lleno de conflictos, lleno de mala fe, mala voluntad. Y realmente, hermanos, cada uno se va dando cuenta de cuánta negatividad carga en su paso por estos mundos planetarios, y con quienes quiere pues desquitarse o descargar toda su negatividad, y lógicamente lo va a hacer con seres que muestran un poquito de luz de las tinieblas en forma muy amplia en el mundo, tal como lo hizo el Hijo de Dios cuando vino primero con Moisés, revolucionó a todo un mundo, y el mundo que estaba a su alrededor volcó toda su imperfección y las tinieblas hacia él. Sucedió lo mismo cuando vino Cristo, y aún algunos discípulos también actuaron así. Por ello dice Cristo: heriré al pastor y mi rebaño se dispersará. Es que estamos en un proceso, hermanos, de avance, de evolución, y los espíritus de la luz siempre hacen purificaciones, estremecimientos en los seres de las tinieblas. Es muy normal. Ahora en estos tiempos también llega la divina revelación Alfa y Omega, y los seres de las tinieblas, los que están alejados de la espiritualidad de nuestro divino Creador, actúan de la misma forma, con negatividad, con injusticias, con actitudes muy mundanas. Por ejemplo, hermanos, vemos en el mundo cómo nuestra sociedad, basada en la fuerza, en el militarismo, se arman hasta los dientes por temor a su prójimo, cuando equivocadamente dicen: vamos a darle paz con las armas. Qué ignorancia, qué desatino más grande.
La paz se logra con el amor, no con las armas. Las armas son acciones negativas, demoníacas, que el ser humano pidió vencerlas. Y no solamente eso, sino que se conjuga, se une el militarismo, el capitalismo y las religiones. Porque dicen, no hay más bien que la competitividad, lo bien que vivimos, lo bien que vamos, los datos, las cifras, no importa que la gente realmente no vea lo que esas riquezas se reparten en los grandes, sino en los que realmente menos tienen. Porque para que no se vea o para que no sea menos hiriente, hay sucedáneos. La televisión. Mucha televisión que enferma y es como el opio, como la droga, que adormece la conciencia, el espíritu. Le ponen fútbol y más fútbol, concursos degradantes, desnudos, inmoralidades, que no alimentan la razón, la ecuanimidad, el estudio, la armonía, las virtudes, el análisis. Allí tenemos pues la vida de los personajes populares de la farándula que se abren para que el hombre atisbe como si fueran aves carroñeras en su, digamos, hermanos, en su mercancía tan negativa. Y olvidándose de su entorno que tenemos entre lo que ocurre en el pueblo, en el sufrimiento, en las matanzas, y son pocos los que van despertando. La televisión que pagan las grandes transnacionales para mantener dormidos a los pueblos. Lo que ocurre detrás de sus intimidades de los grandes. Allí está toda una literatura de evasión para que la gente no vea. No vea y por lo tanto confunda su existencia real, por qué está en la tierra, con su existencia que le ponen en las pantallas. Comprar, comprar, diversión, libertinaje, en los informativos, una desinformación total. Como el pobre vendiendo cerillas, vendiendo fósforos para poder subsistir, y que los ricos pasan engalanados y dicen qué bien que vivimos, qué bien que estamos. Y como decían pues los fascistas y los militaristas, los capitalistas de este fascismo acá en el Perú, que con 10 soles pueden vivir, y por qué no lo hacen cuando ellos, hermanos, realmente es una bofetada para el pobre cuando se sirven del plato de los pobres para engordar en la burocracia, en el capitalismo. Un caso de alienación total. Un caso, hermanos, de suplantación. Un caso que yo lo comparo con una droga, con un opio. La imagen de lo bien que estamos viviendo. Todo falso, todo mentira. Las historias de los escandalosos que pagan los políticos engañadores con su demagogia. Son demonios y hacen gesto de ángeles. Y muchos caen en ese juego, porque también en otras instituciones, ellos, en su envidia, en su difamación, desprestigian a seres que tratan de que todo salga a la luz, que todo se conozca, que todo se sepa, que no hay nada oculto, que sea transparente. Pero estos que siguen los pasos de las tinieblas no pueden hacer otra cosa que difamar, de buscar cualquier error para desprestigiar a sus hermanos, para hacerles el mal. No es nada de otro mundo, porque así está el mundo. Y de boca hablan de bondad, de perdón, pero en sus hechos son muy distintos.
¿Y qué decir de las revistas del corazón, las frivolidades, que hacen olvidar lo que ocurre diariamente en las luchas de los pueblos, las injusticias, las barbaridades, las atrocidades que comete el militarismo en el mundo? ¿Cómo no ver el genocidio que hace Israel hacia Palestina y en otros lugares? Si se ve, se eleve a otra categoría, como si fuera algo real, hablan de la resignación, además porque el discurso oficial que baja desde muchos sitios, baja desde los poderes públicos, baja de las sentencias de los tribunales, desde las cátedras, desde las enseñanzas de la escuela, bajan de la televisión, de los medios de comunicación. Y el discurso de que no hay otra salida, esto es lo único posible, no hagan nada más. Si no, claro está, lo pueden pasar peor. Peor estábamos en el fascismo, en el nazismo, y ahora vemos que han superado estos demonios en sus acciones de matanza. Hablan de la resignación, porque cuando los pueblos tienen problemas, no se rebelan. El que tiene que comer todos los días no se dé el lujo de protestar, salir a las calles, un acto de rebeldía, su puesto de trabajo. La rebeldía ha surgido generalmente de los que comen todos los días, que tienen un pan diario. De aquí, hermanos, la gran responsabilidad, la gran culpabilidad de muchos intelectuales, que comiendo, teniendo un pan diario, ¿qué es lo que pasa? Todos los días, bien de sus sueldos o bien de su trabajo, no han sido capaces de decir basta. Basta de esta situación de degradación. Una situación de degradación. De allí una resignación que nace de la evidencia diaria. Muchas veces de los paros, que es cierto. De ese paro y que dicen que se reduce a la estadística, que cuando una persona está trabajando 2 horas a la semana ya no está parado. Esa disminución estadística de los empleos a tiempo parcial, de las horas extraordinarias que se imponen pero que no se cobran, de la angustia que si mañana para poder trabajar realmente eso es resignación. Resignación que cae en un pueblo que se da cuenta de más o no se da cuenta porque no le gusta o no quiere verlo, no dejan verlo, que va hacia atrás. Resignación que vemos continuamente en los pueblos, que surge de la culpabilidad del propio parado. Uno de sus éxitos, entre comillas, de este sistema americano es conseguir que el pobre, que el miserable, se sienta culpable. No, tú eres el culpable de tu situación. Hay oportunidad para todos, la filosofía calvinista, hija del protestantismo. Tú eres culpable de tu situación. No has sido capaz de triunfar. Esa es la filosofía de la sociedad americana, del capitalismo, del imperialismo. Y no has triunfado porque tú eres el responsable. Esta sociedad da oportunidades al mundo. Si no has podido hacerlo, eres tú el culpable. Entonces, el oprimido, el pobrecito, el esclavo se echa la responsabilidad de su situación. El perfecto dominio del poder. Un dominio del poder diabólico, que ya no se basa en la fuerza, en la coacción, que también lo hacen, en la utilización de la fuerza genocida que vemos, o del ejército. Se basa en un dominio mucho más terrible, más duro. ¿Saben cuál es ese dominio, hermanos? De la mente. Ese opio que cae de los aparatos de la televisión, ese opio que muchos, en muchas instituciones, no han podido desprenderse de ese egoísmo, de esas tinieblas, y en vez de unir a sus hermanos divide, confunde,
Y esto es algo de las tinieblas. Ese opio que cae de la sentencia de los tribunales, de los discursos de los políticos mentirosos, demagógicos, que va empapando las mentalidades de la gente con suciedades. Y le dice, calla, calla, no te expreses, porque si tú te expresas te va a ir peor. Y es lo que ha sucedido con cuantos que han ofrendado su vida frente a esta dictadura que vivimos. Desde aquí, nuestra voz de protesta por aquellos que dieron su vida por un mundo mejor y por aquellos que aún son asesinados sin que el mundo diga nada frente a los demonios de la bestia capitalista, a la cabeza Estados Unidos, Israel, Inglaterra, Francia, Alemania, los que hacen pelear a las naciones hermanas, crean enemigos ficticios y estos demonios se enriquecen vendiendo sus malditas armas. Detrás de todos estos conflictos hay pues el negociado de las armas de estos demonios. Muy pronto caerán. Bueno, hermanos, una reflexión que no podemos dejar de lado frente a lo que estamos viviendo. El día de hoy vamos a tomar un poquito más de conciencia sobre cómo obtener la salud, la armonía, el bienestar, pero con los elementos de la naturaleza, respetando los elementos de la naturaleza. Tenemos el sol, el aire, el agua, el alimento, fresco, sano, natural, las fuerzas energéticas, magnéticas, lumínicas, que son tan importantes, sin las cuales no tendríamos esa armonía en la salud. El aire. Y antes de eso, por ejemplo, el sol, que es uno de los alimentos energéticos, magnéticos, la luz solar, siendo tan poderosísimo que si un momento, por ejemplo, tendríamos el desaparecimiento del sol, el magnetismo que une a las moléculas, entonces todo se destruiría. Podemos vivir unos quizás segundos sin aire, pero esa fuerza energética magnética que une las moléculas de nuestro planeta Tierra es algo más fuerte y poderoso. Por ello, nos dice el Divino Padre Eterno, el magnetismo toma infinitas formas. El universo está saturado de magnetismo. Puede ser un océano, la gravedad, el aire, la atmósfera, una nube, una nave o simplemente un ser humano, que también es magnetismo. Entonces, la importancia de la oxigenación en nuestro cuerpo, porque cuanto mayor oxigenación, menor nivel de acidez en nuestra sangre. El pH sanguíneo se mantiene equilibrado. Pero cuanto mayor es la acidez metabólica en nuestro cuerpo, en nuestra sangre, mayor, hermanos, es la destrucción celular. Mayor es la acidez. Y cuando va avanzando esto, puede tenderse a enfermedades muchas veces incurables. Se sabe que, por ejemplo, cuando se tiene un tumor o una displasia o una neoplasia maligna, la oxigenación es muy pobre. Y cuando mayor es la oxigenación, hasta los tumores literalmente se eliminan. Entonces, por ejemplo, yo veo la experiencia de la tortuguita que respira la mitad de las veces que la de un ser humano, más lento, por ello es longeva. El ser humano hasta en eso es bastante, digamos, inadecuado en su forma de respirar. Y debemos aprender a purificar nuestros pulmones con una buena y correcta respiración. Una serie de nervios que son los que ponen en funcionamiento los pulmones cuando se produce el exceso de dióxido de carbono, provocando la acidez en la sangre, lo que desencadena a la vez el envío de la unión de hidrógeno al centro respiratorio del cuello. Eso constituye la señal para la expansión de la cavidad torácica, creando un vacío que da lugar a la succión, absorción del aire a través de la nariz
o la boca. Es decir, la inhalación desde el centro del cuello hasta las paredes de los pulmones. Corre un conjunto contradictorio de nervios denominados vagal, que provoca la deflación de la cavidad torácica y por lo tanto la exhalación. En la cavidad torácica hay conductos en los que la linfa se ve absorbida durante la inhalación y expulsada durante la exhalación. Cuando inhalamos, la linfa acude a la cavidad torácica y cuando exhalamos, la linfa sale junto con la sangre dirigiéndose a distintas partes del organismo para alimentar a las células. Saben, hermanos, la cantidad de aire que puede permanecer en los pulmones todo el tiempo es de aproximadamente 2 o 1 litro. En otros lugares se habla de 2 pintas, ¿no? 1 litro. Que somos incapaces de expulsar, aún con la exhalación más forzada e intensa, ¿no? Si respiramos normalmente, una persona común puede inhalar y exhalar aproximadamente medio litro de aire a la vez. Y en la respiración más forzada e intensa es capaz de inhalar profundamente, aproximadamente 2, lo que da un total de 3. Las claves para una respiración suave y profunda se encuentran en la facilidad y el disfrute del aire fresco. Si comprendemos, por ejemplo, que somos nosotros los que utilizamos el oxígeno que respiramos, entonces, si todas y cada una de las células de nuestro cuerpo respiremos de una forma diferente, en consecuencia, al respirar debemos recordar que estamos intentando atraer la linfa a la cavidad torácica. Durante la inhalación, cuando tomamos el aire a los pulmones, y lanzarla desde la cavidad torácica a las distintas partes del cuerpo. Durante la exhalación, cuando se tome el aire a los pulmones, y lanzarla desde la cavidad torácica a las distintas partes del cuerpo. Durante la exhalación, cuando expulsamos el aire de los pulmones, debemos recordar también que la linfa es la que proporciona el plasma, imagínense, a las células vivas, que la linfa está continuamente llevando a las células vivas y, lógicamente, trayendo cosas a los vasos sanguíneos, que la sangre y la linfa se encuentran en todas las partes del organismo, y que la vida no es sino el despertar de ese líquido linfático para que pueda circular de manera continua y fluida. Disponemos de distintos planos de acción y conciencia. Cuando una persona, por ejemplo, descansa tranquilamente, su respiración es pausada. Cuando piensa mientras descansa, esos estados de ánimo emocionales aceleran su respiración. Ese es el plano normal de la vida y del pensamiento. Pero cuando una persona se levanta y empieza a trabajar físicamente, el tiempo que sigue pensando, su respiración se acelera todavía más. Ese es el segundo plano de la acción y pensamiento. Acción y pensar. Tomemos, por ejemplo, un caso extremo, el de una persona que corre o realiza apresuradamente algún trabajo y provocando pues una excitación tanto en el cuerpo como en sus pensamientos. Entonces su respiración será muy intensa, entrecortada y rápida. Ese es el tercero y más elevado plano de acción y pensamiento. Y como cuando un automóvil corre a más de 100 kilómetros por hora, ¿no? Cuando corremos, con las células del organismo están consumiendo velozmente el oxígeno del organismo y desprendiendo más dióxido de carbono en rápida sucesión.
el dióxido de carbono libera oxígeno que se dirige al centro reflejo del cuello y excita los nervios que ensanchan la cavidad torácica, provocando así una mayor actividad de dicha cavidad en rápida sucesión. Se produce así un rápido movimiento ascendente y descendente de la cavidad torácica, parecido al de un fuelle, ¿no?, que atiza el fuego. Sin embargo, se puede correr a gran velocidad sin experimentar daño alguno siempre que respiremos de manera rítmica. Respirar en forma rítmica, pues en toda respiración rítmica la circulación de la sangre y la linfa es siempre normal, sin verse en ningún momento obstruida por la tensión y provocada pues alguna, digamos, vasoconstricción, y el flujo, lo que es de la vida, circulará plenamente. Entonces, los ejercicios respiratorios, por ejemplo, explicaremos mejor cómo funciona este mecanismo respiratorio. Mientras tanto, explicaremos algunos mecanismos concretos de los que podemos extraer efectos beneficiosos día a día. Cuando se convierte en un nuevo hábito, una respiración adecuada sirve para regenerar las células de los tejidos. Este es un principio de longevidad, la respiración correcta. La respiración que nos enseñan, por ejemplo, en la medicina tibetana, inhalar, digamos, unos 10 a 15 segundos, ¿no? Toman aire lo más que puedan, retienen, ahí está la clave, y luego exhalan unos segundos más que de lo que han inhalado. Entonces allí se está despertando lo que ayudará a rejuvenecer nuestro cuerpo y nuestra mente. Dormimos bien, rejuvenece nuestro cuerpo y la mente. Le ayuda pues a dormir bien, rejuvenece el cuerpo y la mente. Eso es algo maravilloso. Despertando y reordenando todos los iones necesarios del cuerpo. Una digestión adecuada favorecerá pues la digestión y la eliminación. Al cabo de unos cuantos meses, la digestión adecuada. Entonces, vamos a poner algo impresionante. Conseguiremos resultados que nos harán sentirnos agradecidos hacia esa orientación. Podemos exponer ejercicios concretos y ustedes nos darán su versión, su experiencia de esta enseñanza que compartimos con ustedes. Qué hermoso es, por ejemplo, los ejercicios psicofísicos de yoga, que son maravillosos, que cuidan tanto al hombre como a la mujer o a un niño. Siéntense, por ejemplo, échense o permanezcan de pie, pero siempre con el cuerpo recto, de manera que la columna vertebral y la cabeza formen una línea recta. Con infinita lentitud y suavidad, repito, y tiene que ser con infinita lentitud y suavidad. Iniciamos una inhalación profunda. Una inhalación profunda. Pero sabemos que en el momento en que decimos respiración profunda, empezamos a apresurarnos, ¿no? Este apresuramiento provoca pues una construcción vasomotora y lo estropea todo. Nos dañará en vez de beneficiarnos. Es mejor no realizar los ejercicios respiratorios que hacerlos con tensión, con constricción. Por lo tanto, repetimos por tercera vez, con infinita lentitud, suavidad, ya que es la clave de todo. Comience a realizar una inspiración lenta, ya que es la clave de todo. Comience a realizar una inspiración lenta y profunda. Imagínese que tiene, digamos, un depósito delante de las narices
y debemos inhalar y exhalar el aire tan profundamente como suave, pero suave, que no se mueva ni una sola de las cenizas de estos pocillos. Luego, contraeremos las paredes musculares del abdomen, elevamos las costillas, ampliamos esa cavidad torácica mientras respiramos. Trace mentalmente un círculo alrededor de la cintura, por debajo del ombligo, e intente experimentar la sensación de que está trabajando de un árbol entero con raíces. Y todo de forma similar, tense la cavidad abdominal y todo el cuerpo de cintura para arriba mientras realiza esa profundidad de respiración, escuchando toda la cavidad torácica, pero cuidado, hágalo lento y suavemente. Acuérdese de las cenizas del pocillo que hemos puesto. Cuando respiremos, eleve los hombros y evite toda tensión. Envíelo el aire hasta la parte superior de los pulmones, esa parte que, debido al descuido y pereza, se convierte frecuentemente en asiento de enfermedades, tales como la tuberculosis y la neumonía. Mientras estamos realizando esa aspiración, debemos asegurarnos de que ni el cuello, ni la cara, ni los ojos están tensos. Por lo tanto, cuando estemos aspirando el aire y durante todo el periodo respiratorio, deberíamos sonreír todo el tiempo, de manera que la cabeza, el cuello, la cara y los ojos permanezcan totalmente relajados. Este es el secreto de la respiración y la longevidad. La respiración, la relajación dentro de la regeneración celular o la longevidad. Cuando, por ejemplo, se aspira en el aire, no se puede experimentar constricción. Alguna vez, inhalando, expulso con la misma suavidad y lentitud. Entonces, dado que caminamos mucho por las calles, practiquemos este ejercicio por todas las veces que podamos hasta llegar a crear un hábito. Y hasta que ese hábito se convierta en nuestra segunda naturaleza. Nuestro objetivo debería de conseguirse, por ejemplo, como una cintura fina, como la de un tigre. Si estamos gordos, obesos, esto servirá pues para ayudarnos a empezar a adelgazar. Es muy importante. La masticación también es muy importante. El metabolismo del cuerpo, si estamos delgados, eso nos hará más fuertes. Al cabo de 50 o 60 respiraciones, como esa, nos sentiremos totalmente relajados, muy relajados, suavemente, y poco a poco toda la química de nuestro cuerpo se irá revitalizando, lográndose de esta manera un proceso de rejuvenecimiento y revitalización. 2. Puedo considerar, creemos por ejemplo que este nuevo hábito, a primeras horas de la mañana, antes de levantarnos, va genial. Si tenemos que levantarnos a las 8 de la mañana, despertémonos a las 7. Abra los ojos, permanezca echado tranquilamente en la cama y no se levante nunca con prisa, lenta, muy lentamente, con infinita lentitud. Empiece a bostezar con infinita lentitud. Gire y torsione el cuerpo, refuerce y torsione el cuerpo como lo haría con una toalla. Extienda los brazos y las piernas y gire y torsione el cuerpo desde la pelvis hasta el cuello, intentando mantener en todo momento la cabeza y el cuello relajados. Con cada giro o torsión realice una profunda aspiración. Inhale, exhale, gire y torsiona, estírese y torsiónese. Intente convertir su cuerpo en algo tan flexible como el de un reptil. Ocúpese de cada uno de los músculos por separado.
cerrando toda su atención en ellos. Y ténsenlo. Entonces, estiren, intentando separar de las costillas de los huesos. Debemos sentir como lo que estamos haciendo realmente. Por ejemplo, como una advertencia, si notamos mucho, por ejemplo, en el montar a un caballito, el primer día tendremos los músculos y la espalda doloridos, ¿no? Es muy común. De forma similar, si abusamos de este tipo de ejercicios, el primer día tendremos los músculos y la espalda doloridos. Si no nos mostramos pacientes, si no nos mostramos pacientes y lentos con estos ejercicios, los resultados serán realmente negativos. Pero tanto le recomendamos que los haga poco a poco y no a la vez hasta haber dotado al cuerpo de flexibilidad, que sí se logra. Cuando decimos que la respiración es vida, estamos hablando el término poético quizás para averiguar lo que queremos decir exactamente. Por ejemplo, experimentemos con la respiración y sí averiguaremos su significado. Supongamos que tenemos un resfriado. Supongamos, hemos hallado a un médico que nos ha recomendado tomar zumos de frutas, alcalinas y descansar. Sin embargo, no nos sentimos del todo bien. Pues bien, siéntese frente a una ventana abierta porque entra libremente el aire, las corrientes de aire. Entonces, frente a esa ventana abierta, elevando lenta y suavemente la cabeza, nos pondremos rectos y permanecemos así sentados y empezaremos a realizar respiraciones suaves, suaves que a la vez también profundas y rítmicas. Durante un periodo de tiempo entre 5 y 10 minutos, sonríe, relájese completamente mientras respira, tanto si la temperatura exterior es elevada como si no lo descubriría, que empieza a sentir más y más calor, hasta terminar sudando. Luego interrumpa el ejercicio durante aproximadamente una hora, luego lleve a cabo otros 5 minutos de ejercicio parecidos, espere una hora o dos y una vez más realice ese mismo ejercicio y descubrirá que el resfriado empieza a desaparecer. Simple. Supongamos que no nos despertamos con nuestro organismo aquejado de salud, sino de acidez, de malestar, mala digestión. Nos sentimos cansados. Lo más probable es que el tiempo que sea malo esté lloviendo, ¿no? Se siente. Entonces, no se siente ambición ni deseo alguno. Todo gira alrededor de nuestra cabeza. Nos sentimos pesados y somnolientos una vez más. Vuelva a permanecer 10 minutos sentado frente a una ventana abierta y realice esos ejercicios. En un plazo de tiempo más breve se sentirá rejuvenecido. Desaparecerá la sensación de pesadez y se sentirá tan ligero como el aire. El mundo le parecerá hermoso y se sentirá dispuesto a enfrentarse a su trabajo. La respiración es como una nueva inspiración. Entonces la respiración se convierte como una nueva inspiración. Supongamos que su aparato digestivo anda trastornado, que no tiene hambre y si come se siente lleno de gases. Intente realizar los siguientes ejercicios. Permanezca sentado delante de la ventana, abierta al aire libre, y durante sus ejercicios respiratorios intente mover o girar la región abdominal. Si lo hacemos 2 a 3 veces durante el día, también en la cama antes de dormirnos, descubriremos que en nuestro proceso metabólico se ha producido un cambio importantísimo, tremendo. Así
Pues, ¿para qué sirve la respiración? Para comprenderla, uno debe comprender primero la filosofía del cuerpo humano. ¿No dice conócete a ti mismo la enseñanza crística? En las células, hermanos, hay pequeños fragmentos que en el mundo de la medicina se habla, por ejemplo, de los radiogenes, que son como cerillas que sirven para encender el fuego, permitiendo así la combustión del carbón, para quemar el oxígeno y transformarlo en un átomo de oxígeno activo. El elemento de nitrógeno del organismo, que es como el nitrógeno de la nitroglicerina, de un carbono y el oxígeno, juntos y puedan producirse. El proceso conducido con el nombre de oxidación. Este destello o llamarada de radiogenes que provoca la combustión del nitrógeno de la célula y se conoce con un punto de vista psicológico con el nombre de voluntad. Por tanto, estos seres, estas personas sonríen y sonríen bien. La voluntad funciona mejor. La voluntad funciona mejor. De manera que los radiogenes puedan provocar un breve plazo de tiempo y la combustión de las células respire suave y profundamente a través de toda su cadena de las células del cuerpo. Ríase feliz y libere su mente de toda clase de angustias y preocupaciones. Y finalmente, respira. Junto con el aire, el amor, la esperanza y la inmortalidad que flotan en el aire. Solo de esta manera lograremos comprender el significado de la respiración. Saben, hermanos, la mayor dificultad con que se encuentra una persona para aprender a respirar correctamente es la de la falta de la voluntad. El ser humano, la mayoría son cómodos. Las personas normales y corrientes no saben hasta qué punto se encuentran sujetas a la esclavitud de hábitos. El cuerpo humano automáticamente, mientras que la mente vaga errantemente, absorta todo el día de pensamientos poco importantes o carentes de sentido. La tarea resulta especialmente difícil debido a que incluso las personas, ojo, las personas educadas apenas prestan atención al hábito de respirar. Y realmente podemos entender cómo comprender, entender la respiración adecuada, la respiración en armonía. El hombre nuevo, dotado de esas nuevas estrellas, y sabemos que el hombre nuevo dotado de esa conciencia encontrará el camino correcto. Resulta más fácil gozar de la vida sin constricciones que nosotros mismos somos quienes nos lo ponemos difícil, sometiendo nuestro sistema nervioso central a una gran tensión con hábitos respiratorios irregulares, los reproches psicológicos a una persona por esta forma de pensar y estas formas de vida tan disparatadas o caóticas no sirven de nada. Debemos aprender cómo funciona la bioquímica para poder llegar a controlar nuestra propia conciencia, tanto del cuerpo como de la mente. Y cuando eso podemos lograrlo, entonces comprenderemos del por qué. Por ejemplo, el ser humano ahora tiene que despertar hacia el equilibrio de lo que piensa. Noesis, acción de pensar. Cada pensamiento produce en la vida del ser humano lo que se le llama una respuesta biológica global armónica muscarínica, que es el fundamento, la piedra angular de la terapia con el pensamiento, la noesiología.
ciencia que estudia los efectos producidos en la vida por la respuesta y la puesta en marcha del pensamiento, la respuesta biológica global muscarínica generosa. Es el conjunto de reacciones psicobiológicas producidas en el ser humano por la puesta en marcha de cada pensamiento, de cada idea armónica. Lo llamaremos, para simplificar, respuesta biológica. Cada pensamiento origina una respuesta biológica, global, armónica, de todo su ser material y espiritual, en el sentido que marca el contenido del pensamiento que la originó. Dicho de otra manera, cada pensamiento influye en el encauzamiento y utilización de las energías globales del hombre, y según su contenido intrínseco se va a producir un efecto útil, beneficioso o negativo o perjudicial. Por tanto, según el contenido de nuestras ideas, de nuestros pensamientos, la respuesta biológica puede ser positiva, útil, reestructurativa o negativa, lo que significa un uso incorrecto y nocivo de las energías vitales, con repercusiones en el funcionamiento de nuestro organismo. Definitivamente que sí. Aunque a veces sea a niveles sutiles y con repercusiones físicas y psicológicas en la salud. Y es armónica, porque todo el ser y cada una de sus partes funcionará programando. De alguna manera programamos en el sentido que marca el contenido de cada pensamiento. El pensamiento dirige esa orquesta que es la vida, que en Divina Ciencia Celeste se llama vibración infinita de amor. Vida. Imagina una orquesta pendiente de las indicaciones del director, el pensamiento, cada instrumento y la orquesta en su conjunto. Realmente estará pendiente al director. Siempre habrá armonía, pero esa armonía puede ser tranquilizadora, relajante, positiva. Pero si es al contrario, esa armonía puede ser intranquilizadora, enervante, negativa, impaciente, intolerante. Cuando el pensamiento también, hermanos, lo es. Por eso la importancia. Me gusta comparar, por ejemplo, siempre en las charlas que damos, el cerebro como si fuera un volante de un coche. El conductor transmite su deseo, su pensamiento al vehículo, que conduce con los movimientos de sus manos sobre el volante, y éste se ocupa de hacer cumplir cada orden. El coche está diseñado para obedecer a esos movimientos del volante y los cumple, sean correctos o incorrectos. Nuestro cerebro igual. Lo que le dicta el espíritu lo hace. La responsabilidad está en uno. El coche está diseñado para obedecer. Si un tramo recto de la carretera el conductor da un giro brusco al volante a la derecha o izquierda, el coche obedece, porque funciona bien, incluso saliendo de la carretera y sufriendo un accidente. El cerebro equivale a ese volante de la vida humana dirigida por el espíritu. Su dueño lo programa. Ahora entiendo por qué nuestro Divino Padre Eterno nos dice la importancia de las ideas. ¿Se acuerdan, hermanos? Claro, claro que sí. La importancia de las ideas, de los pensamientos. Cómo, por ejemplo, un pensamiento puede ocasionar lo positivo en nuestras vidas o lo negativo. Cómo puede construir nuestra vida o destruirla. Ahora lo comprendemos. Entonces, el cerebro equivale a ese volante de su vida humana. ¿Cómo no recordar cuando el Divino Padre Eterno nos dice, una idea es fuego
salido de un fuego mayor llamado espíritu. Llamado espíritu. Una idea es viviente. Es viviente. Y es producto de bujías, salidas de un sol microscópico llamado espíritu, de un fuego menor. Y nos dice que estas ideas son tan opacas hasta para su dueño y están encerradas en un magnetismo llamado materia. Este cuerpo de carne tiene su cualidad y calidad dada por el espíritu. Son sensaciones, magnetizaciones, y que del espíritu sale su futuro cuerpo. Por ello decimos que el cerebro equivale al volante de la vida humana. Su dueño lo programa, cada uno de nosotros. Lo dirige con cada uno de nuestros pensamientos, que él se encarga de cumplir, aunque sean inadecuados, aunque sean incorrectos, aunque sean negativos, aunque de ellos se derive algún mal para su dueño. Y es que el cerebro se limita a cumplir el programa. Imagínense un hermano que habla mal de su hermano, empieza a calumniar, difamar y repite difamaciones, o que me han dicho, que creo que es así y no se cerciora de la verdad. Imagínense lo que está llevando a su cerebro él mismo. Se está destruyendo, se está matando prácticamente. Porque el Divino Padre Eterno no destruye su creación, son las mismas criaturas con esas actitudes que se destruyen, que se va matando. Y como ese conocimiento no se nos ha enseñado en nuestra educación ordinaria, como se ignora la trascendencia del pensamiento en la propia vida del ser humano, el hombre vive dando tumbos a diestra y siniestra en la carretera de su vida. No sabe conducirla adecuadamente, porque cree que es indiferente pensar en el bien o el mal, les parece igual, y peor si lo actúa, y se equivoca, totalmente equivocado. Cada pensamiento es una semillita de bien o de mal en la propia vida, con proyección a nuestro entorno. Cada pensamiento, hermanos, produce una respuesta biológica adecuada a su contenido. Y la vida, en su conjunto, está marcada por esa sucesión de diferentes respuestas biológicas, y porque éstas sean positivas o negativas. No en vano se dice que los pensamientos, las ideas, las sensaciones, las emociones, son como las manitos del espíritu, que, por ejemplo, que van moldeando la vida de los hombres, la vida de cada ser humano. Es por ello, hermanos, que debemos entender bien de lo que hemos compartido esta noche. La naturaleza, que nos va guiando cuando sale el sol, hasta las plantas observan cómo la luz del sol guía sus pasos, y en nosotros la respuesta biológica positiva, definitivamente. Es producida por el pensamiento, por las ideas, por lo positivo, por lo tranquilizador, que nos da paz, que nos da bienestar, que nos da armonía, nos da salud y que nos ayuda a vivir más felices. Al pensamiento que lo produce lo llamamos positivo. Para que el organismo funcione correctamente, equilibradamente, armoniosamente, debe existir un equilibrio dentro del sistema nervioso central vegetativo entre el simpático y el parasimpático. El hombre de nuestro tiempo, por el tipo de vida que lleva, trabajo, falta de él, preocupaciones, estrés, tensiones, y al no entender la espiritualidad divina, se va destruyendo a sí mismo. Rompe ese equilibrio, produciendo un predominio simpático con la respuesta biológica, positiva,
se restablece ese equilibrio, gracias a la activación del parasimpático. Vamos comprendiendo un poco más y mejor sobre estos temas tan fascinantes, tan bonitos, que van a conllevarnos a una salud verdadera, porque no solamente es una salud física, sino es también mental, emocional, energética, magnética. Bueno, hemos tocado este tema y gracias por compartir. Vamos a realizar un siguiente programa el día de mañana y así hasta donde el Divino Padre Eterno nos lo permita, porque la verdad de nuestro Creador debe compartirse, debe enseñarse. Paz profunda, el amor de nuestro Divino Creador guíe vuestros pasos y que se haga siempre su divina y santa voluntad. Muy buenas noches, paz profunda.